Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Global. Soy Guillermo Espina, director académico del CERI, y como cada semana los acompaño a analizar qué es lo que pasa en el mundo. En el día de hoy me acompaña Alejandra y Gastón. Hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto estar de nuevo en Punto Global. Y Alejandra, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente aquí en Punto Global. Sí, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar aquí. Gracias por el espacio, Guillermo. Y bueno, estoy contenta de estar en un nuevo episodio del Punto Global del CERI. Y bueno, antes de entrar en nuestro episodio y que ha centrado toda la atención internacional la semana anterior, pues veamos qué está pasando en el mundo en esta sección del no tema, donde exploramos un poquito qué es lo que está pasando en la realidad internacional. Entonces, Gastón, ¿qué nos traes como no tema esta semana? Muchas gracias, Guillermo. Y se viene el debate de la Asamblea General de la ONU, que es el momento más ansiado de los internacionalistas, entre los que imagino que estarán nuestros oyentes. Como todos los meses de septiembre, los líderes de todos los países del mundo se reúnen en Nueva York, donde van a dar sus discursos y plantear las problemáticas que enfrentará la comunidad internacional. Se espera, por supuesto, que los principales temas en agenda sean la guerra en Gaza, la escalada del conflicto entre Israel y Hezbolá, del que vamos a estar hablando, y la persistente guerra ruso-ucraniana. Pero no va a sorprender que más de un mandatario, sobre todo en nuestra región, hable sobre la deriva autoritaria de Venezuela, y tampoco tenemos que perder de vista lo que se pueda decir sobre la frágil situación política de los países del Sahel, o del foco de conflicto que existe entre Etiopía, Egipto y Somalia, que cada semana nos deja alguna novedad nueva. También, dado que en estas últimas semanas hubieron inundaciones que azotaron a grandes partes de África y Asia, y hubieron incendios de gran magnitud en Sudamérica, seguramente la cuestión ambiental, igual que otros años, no va a estar ajena al debate en la Asamblea. Va a ser una gran semana para el análisis de la política internacional y para llevarse, por supuesto, algunas de las perlitas que siempre nos dejan los mandatarios en este tipo de debate. Bueno, sin duda, Gastón, es cada año siempre comentar qué es lo que ocurre en esta Asamblea. Y Alejandra, ¿qué nos traes en no tema? Bueno, en este caso, como no tema, me gustaría traer la crisis ambiental que está afectando a Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú, que ha alcanzado proporciones devastadoras de la afectación que se está viviendo. En Bolivia, mi país, la situación es particularmente crítica. Hasta el momento, casi 4 millones de hectáreas han sido arrasadas por el fuego, especialmente en el departamento de Santa Cruz, donde se reportan al menos 74 incendios activos. La calidad del aire se ha visto igual afectada y ha alcanzado niveles peligrosos, obligando al cierre de al menos 10 aeropuertos y la suspensión de clases en varias regiones del país, no solo en el departamento de Santa Cruz. Bueno, dada esta catástrofe, es que se han estado movilizando recursos locales y de igual manera se han solicitado la llegada de brigadistas de países como Brasil, Chile y Francia para combatir los incendios. Y bueno, por su parte, también en Brasil vemos que la situación no es menos alarmante. Y de igual manera en Paraguay se enfrenta a una devastación de casi 200.000 hectáreas que han destruido la región del Cerro Choboreca. Y de igual manera lo vemos en Perú, que han declarado un estado de emergencia. Entonces, como boliviana me gustaría presentar la situación, que es bastante crítica. Muchas gracias. Bueno, Alejandra, muchas gracias por ese note. En el Líbano, al menos 8 personas murieron y más de 2.700 resultaron heridas tras explotar sus dispositivos de mensajería en el Líbano. La mayoría eran miembros del grupo chií libanés Hezbollah, según indicaron fuentes cercanas al movimiento islamista. El embajador de Irán. El pasado martes 10 de septiembre y miércoles 11 de septiembre, miles de dispositivos de miembros del Hezbollah estallaron de manera simultánea, lo que causó decenas de muertos y miles de heridos. Desde el Líbano acusan a los servicios de inteligencia israelíes de haberse infiltrado en la cadena de suministro de estos dispositivos para realizar un ataque en masa. Si bien Israel no se atribuyó a la responsabilidad de este hecho, Hezbollah prometió represalias y se abre así una nueva etapa de un conflicto que no para de escalar. Estamos a las puertas de una nueva guerra abierta entre Israel y Hezbollah. Para ayudarnos a comprender esta situación, nos acompaña
Federico Baukhage, quien es maestrando en Defensa Nacional por la Universidad de Defensa Nacional, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina, secretario de redacción en el Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Bienvenido, Federico, a Punto Global. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar aquí. Muchas gracias a vos, Federico. Para empezar, contanos un poco de qué se trataron estos incidentes, qué ocurrió en el Líbano con los pagers y, bueno, todo esto que pasó durante los últimos días. Bueno, antes que nada, lo más evidente es que hemos sido testigos de uno de los ataques más sofisticados tecnológicamente que ha realizado la inteligencia israelí contra uno de sus adversarios tradicionales, que es Hezbollah. Como bien dijiste, Israel no se lo atribuyó oficialmente el ataque, pero es un secreto a voces. Vamos a decir, Israel indirectamente lo ha confirmado a través de historias contadas por periodistas que en muchos casos funcionan como voceros extraoficiales de lo que Israel quiere hacer saber. Digamos, es una manera indirecta de atribuirse la responsabilidad. El ataque tiene algunas dimensiones. A ver, todas las consecuencias del ataque no están del todo claras todavía, ¿sí? Pero desde el punto de vista, vamos a analizar rápidamente desde 4 puntos de vista. Desde el punto de vista técnico, vamos a decir, una maravilla desde el punto de vista de la organización técnica, cómo se infiltraron en la cadena de suministro, como decías, sin ser detectados por la contrainteligencia de Hezbollah. Es un gran éxito. Desde el punto de vista legal, voy a decirlo solamente en pocas palabras, cuestionable la legalidad de este ataque. No quiero entrar en mucha profundidad en esto porque no es mi área de expertise, pero varias organizaciones de derechos humanos ya han señalado que este tipo de ataque es demasiado indiscriminado como para ser consistente con las reglas del derecho internacional humanitario. Desde el punto de vista militar, parece ser una oportunidad perdida. Todo indica que este ataque hubiera sido mucho más efectivo en el marco de una ofensiva más amplia contra Hezbollah, ¿sí? Porque hubiera causado una gran disrupción en el comando y comunicaciones de la estructura militar de Hezbollah. Sin embargo, esto no sucedió, posiblemente porque esto estaba preparado para ese tipo de operación, pero la versión que corre es que tuvieron que detonarlo antes. Podemos después profundizar en por qué. Y desde el punto de vista político, es una incógnita todavía. La versión más benevolente es que se trató de un ataque, como decía, que tuvieron que detonar prematuramente. Hay una versión más cínica, que no se puede descartar, que dice que esto fue hecho de manera deliberada para intentar escalar el conflicto con Hezbollah, que la dirigencia en Israel es precisamente eso lo que está buscando. Intentar escalar el conflicto para llevar a Hezbollah a llevar alguna iniciativa, algún ataque mayor que justifique una mayor ofensiva y que justifique tratar de involucrar a Estados Unidos en esta ofensiva de manera más directa. Bueno, Federico, y digamos, parte de lo que tú definías como esa genialidad de este tipo de ataque, involucra como diferentes actores internacionales en su planeación, ¿sí? ¿Qué sabemos nosotros de cómo se desarrolló este ataque? Se habla de Hungría involucrado, Tailandia involucrado, digamos, ¿cómo es ese contexto que nosotros tenemos que involucra a otros países de cómo se desarrolló este ataque y de lo que alcanzamos a saber hasta el momento? Sí. Hasta ahora la nota que he visto me pareció más sólida, y te digo, esto es algo muy reciente, así que mucha información está surgiendo todavía, y hay que tener en cuenta que además de todas las etapas iniciales, Israel o los servicios israelíes, habiendo estado atrás de esto, tienen muchos incentivos a sembrar desinformación para dificultar, la investigación por parte de Hezbollah. Dicho esto, el New York Times sacó una nota, por ahora parece bastante interesante, que habla de pagers que fueron... A ver, inicialmente se dijo que los pagers habían venido de Taiwán. La empresa taiwanesa, que se llama Golden Apollo o algo así, lo desmiente, dice que ellos no estaban involucrados, que ellos simplemente dieron una autorización a otra empresa para producir por licencia. Hay empresas que nosotros llamaríamos empresas, no fantasma, pero empresas, digamos, de cobertura, prestanombres, como quieras llamarlas, en Hungría y en Bulgaria. No escuché Tailandia, eso no lo leí todavía, no sé si Tailandia está involucrada. Y la versión inicial pasó de ser que los Vipers habían sido interceptados a directamente que ya fueron diseñados para este operativo. O sea, la empresa, vos decís, la empresa que puso la cara, digamos, estaría en Hungría,
pero escondido detrás de una estructura, digamos, de prestanombres estaría la inteligencia israelí. Llevó mucho tiempo de preparación, aparentemente varios años, y se establecieron primero como, vamos a decir, una imagen respetable de empresa, digamos, tenían otros clientes, pero pensado para en algún momento llegar a ofrecerle sus productos a Hezbollah. ¿Por qué Hezbollah tenía interés en adquirir pagers? Precisamente porque, dada lo sofisticado de la inteligencia electrónica israelí, y en el mundo occidental en general, los teléfonos celulares, los smartphones especialmente, son extremadamente vulnerables a la detección y sobre todo a la geolocalización. Cosa que con los pagers no, los pagers son mucho más sencillos y no revelan la ubicación física exacta de la persona que lo porta. Por eso decidieron ir a una, vamos a decir, a un esquema de comunicaciones tecnológicamente más rudimentario, pero más seguro. ¿Sí? Incluso en el artículo este de New York Times, que te estaba señalando desde hace creo que 2 días, señalaban que Israel incluso había favorecido una adopción mayor de los pagers, haciendo trascender información de que habían encontrado maneras de penetrar y hackear, digamos, habían mejorado sus capacidades para penetrar smartphones, llevando a la dirigencia de Hezbollah a decir, abandonen todos los smartphones, o sea, el peor espía que tenemos es el smartphone que tiene nuestro militante, su esposa, sus hijos, dice, entiérrenlos, métanos en una caja de metal, que es una jaula de Faraday, ¿sí? Y vamos a un método más rudimentario, pero más difícil de penetrar. Bueno, pocos sabían que estaban metiéndose en la trampa. Ahora, esto es como dicen, un one-time shot. Esto es algo que difícilmente se pueda repetir. Interesantemente, y con esto cierro esto, lo hicieron aparentemente en 2 etapas, porque la primera oleada fue la explosión de los beepers, pero aparentemente la misma empresa, o vamos a decir, la misma empresa a través de tal vez de la misma tapadera o de otra, habían también vendido walkie-talkies handy, ¿viste? De radio a Hezbollah, que de la misma manera estaban equipados con explosivos. Entonces, una vez que pasó la primera oleada y parece que pasaron a los equipos de comunicación alternativos, también se hicieron estallar esos. Como he dicho, esto hubiera sido brillante para ellos utilizarlo en el marco de una ofensiva militar más amplia, pero como dicen, y esto es plausible, gente de Hezbollah estaba descubriendo el esquema, entonces era una situación de, como dicen en inglés, use it or lose it, úsalo o pierde toda la inversión, todo el costo que invertiste en armar este esquema. Vos estás hablando de que es una oportunidad de una sola vez, un one-time shot, de que es algo muy sofisticado, de que hay muchas versiones de por qué ahora se estaría lanzando esto. Y hoy se decía en el diario Israel Hayom de que había una posibilidad de que entre los altos mandos del ejército israelí se estaba hablando de armar una especie de buffer zone en el sur del Líbano para garantizar la seguridad de los 50, 60 mil desplazados que hay en el norte, en esa región que está en conflicto con el Líbano. ¿Vos crees que esto puede ser una posibilidad o por qué crees que ahora se lanza el ataque? A ver, no está claro todavía si el ataque se va a lanzar ahora. Desde hace varios meses que está esta tensión dentro de los altos mandos israelíes, entre distintos miembros del gabinete y entre distintos miembros de las Fuerzas Armadas, acerca de cuál sería el momento más conveniente para lanzar la ofensiva en Líbano. Es así, Hezbollah, como ustedes saben, como me imagino los lectores sabrán, es aliado de Hamas, ¿sí? Junto con otros grupos, ¿viste? Todos comparten, si bien tienen orígenes distintos y idiosincrasias distintas, todos comparten a Israel como enemigo en común. La situación en Gaza parece estar no solucionada desde el punto de vista político-militar, pero suficientemente bajo control como para que algunos digan es momento de ocuparnos la frontera norte. Hay una cantidad de personas que han sido, o sea, Hezbollah ha estado bombardeando regularmente el norte de Israel con misiles y drones, provocando la evacuación, depende del medio que leas, de entre 60, 100 mil o en algunas versiones hasta 200.000 habitantes de la franja norte de Israel que se han tenido que se han tenido que evacuar y que muchos de ellos están alojados y sostenidos, viste, a costa del gobierno israelí. Más allá de la situación particular de la gente de esa franja norte, si vamos al big picture en general, mucha gente teme la guerra con Hezbollah porque Hezbollah es un adversario mucho mejor preparado, más fuerte, mucho más peligroso que Hamas.
Entonces, mientras ese conflicto, digamos, esté latente ahí en el norte, no es solamente la población del norte, o sea, es mucha gente dentro de Israel que considera que está frente a un peligro posiblemente existencial hay que erradicar en algún momento. Hay gente que quisiera abrir ese frente más temprano que tarde. Supuestamente, según lo que trascienden varios medios israelíes, especialmente medios críticos del gobierno, como Haaretz, por ejemplo, la dirigencia política en general, el gabinete de Netanyahu, con excepción del ministro de Defensa, querían avanzar con este frente. Y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y una parte del ejército se oponían, pues les parece extremadamente riesgoso, ¿sí? Y acá quiero señalar que no hay entre analistas militares, no hay consenso acerca de si Israel puede ganar esa guerra con Hezbollah, si Israel puede generar esa zona de seguridad, pues lo que quisiera hacer es entrar dentro del Líbano y básicamente despoblar una zona, dicen erradicar a Hezbollah, pero eso implicaría prácticamente despoblar una zona de Líbano hasta el río Litani, como referencia geográfica. Hay dudas acerca de si eso lo pueden hacer, y hay dudas incluso si llegan a obtener esas franjas de territorio, si eso sería suficiente para mantener a raya a Hezbollah, porque recordemos que Hezbollah tiene misiles y drones de muy largo alcance, ¿sí? Así que está este desacuerdo. Yo hubiera pensado, si yo estuviera en Israel, pero esto es una especulación mía, yo esperaría a que hubiera pasado las elecciones en Estados Unidos, para tener un poco un panorama más claro. ¿Por qué? Pues si sos Israel, tu principal benefactor político y militar es Estados Unidos. ¿Sí? Y el hecho de que si Israel se involucra en la guerra con Hezbollah, es muy probable que esta guerra involucraría a Estados Unidos, ya sea Estados Unidos ayudando a bombardear Líbano, Estados Unidos yendo eventualmente a una guerra con Irán, si Irán interviene en defensa de su cliente, que es Hezbollah. O sea, todas estas organizaciones son actores políticos que son clientes de seguridad de Irán. Y de hecho, dentro de Israel hay gente, particularmente probablemente, eso es lo que deliberadamente están queriendo buscar. Si uno lanza esto ahora, es difícil saber qué efecto tendría sobre el ciclo electoral estadounidense. Netanyahu y su gabinete preferirían que ganaran Trump y los republicanos, que han sido, a ver, ambos partidos son, tanto demócratas como republicanos, son favorables a Israel, es una causa bipartisana, pero los republicanos son mucho más favorables que los israelíes. Recordemos, por ejemplo, que fue durante la presidencia de Trump que se movió la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Fue durante la presidencia de Trump que Trump decidió reconocer los Altos del Golán como territorio israelí, por ejemplo, ¿sí? A contramano de prácticamente el resto del mundo, ¿sí? Así que, dada la alta probabilidad de que Trump, hoy por hoy, me parece la mayor probabilidad de que gane la elección, por ahí sería mejor esperar. Por el otro lado, está, como he dicho, esta gente que le impone un costo político y económico al gobierno, estos evacuados, y además la actividad económica en toda esa franja, o sea, no existe en este momento, es un lucro cesante inmenso, un costo muy, muy grande para la economía. Y si además se demora más la intervención, empieza a jugar el clima, porque el Líbano no es Gaza, el Líbano es mucho más montañoso, y en breve comienza el invierno en un par de meses, lo cual dificultaría mucho las operaciones de cualquier fuerza invasora, en este caso las fuerzas israelíes, en cuyo caso sería más lógico dejar pasar otros 5 o 6 meses hasta que finalice la época fría. Así que están en ese dilema temporal. Exactamente por qué opción se van a decantar es difícil decirlo. En vista de los últimos hechos, pareciera como que están queriendo escalar el conflicto ahora, en el corto plazo. Bueno, Federico, y devolvernos un poquito, se había hablado que Hezbollah hacía como esa transición, estos métodos de comunicación rudimentarios, el temor de las intervenciones en los smartphones, pero este ataque, ¿qué impacto real puede tener dentro de la organización Hezbollah? O sea, ¿realmente esto fue un golpe devastador, digamos, para Israel? ¿Supone un éxito, digamos, en términos estratégicos o en términos militares? ¿Cómo podemos evaluar eso? A ver, en el corto plazo supone un éxito. Hay una presunción. A ver, Hezbollah se calcula que tiene como mínimo más de 100.000 miembros, ¿sí? Hay diversos estimativos que van 100, 120, 150.000 miembros. Seamos conservadores y digamos que son 100.000 miembros nada más, ¿sí? 100.000 combatientes. La cantidad de equipos de comunicación que fueron afectados por esto se calcula alrededor de 4.000, 5.000 tal vez, lo cual te da para presumir
hay una presunción razonable de que la mayoría de la gente que tenía estos equipos era gente que era de alguna manera parte de la estructura de mando de Hezbollah, sí, sus oficiales, digamos, gente con poder de decisión, digamos, o sea, no es que los tenían cada miliciano en particular, sí. Dicho esto, también hay que observar que aparentemente algunos de estos pagers estaban en manos de personal no combatiente, personal político, civil, incluso diplomático. Aparentemente incluso el embajador de Irán en Líbano tenía uno. Unas razones por las cuales gente como Amnistía Internacional dicen que está en violación del derecho internacional humanitario, porque no había manera de saber quiénes terminaban teniendo el pager. Hace un rato chequeé por última vez, los muertos se habían aumentado a 36, lo cual no parece un número excesivamente dramático, y había hospitalizadas todavía unas 2.000 personas, algo así. Incluso siendo parte de la oficialidad de Hamas, 2.000 personas, o si querés redondear, 3.000 personas afectadas en diversos grados, no es un golpe irrecuperable para Hezbollah. Particularmente una organización insurgente o terrorista que están acostumbrados a perder miembros, sus mecanismos, y no solamente Hezbollah, organizaciones como Al-Qaeda, por ejemplo, también, o sea, o Hamas, tienen muy aceitados los mecanismos de transición y reemplazo y ascenso de cuadros. Ser parte de una organización así, hay un pequeño chiste de humor negro que dice que todas las posiciones, todos los puestos jerárquicos son temporarios, porque pronto son eliminados por Estados Unidos o por Israel, y entonces tienen muy aceitado el mecanismo de transición de los sucesores. Así que si bien puede ser un golpe en el corto plazo, es muy probable que su capacidad de resiliencia o sea, que la resiliencia está incorporada dentro del diseño organizacional de Hezbollah. Así que aquellos oficiales que hayan quedado incapacitados o muertos sean reemplazados de manera bastante rápida. O sea, tenemos ejemplos de otras organizaciones que han sido bien estudiadas dentro del plazo de un mes a 2 meses probablemente. Toda la gente afectada que no pueda volver al trabajo, entre comillas, puede haber sido reemplazada. Pues digo, el efecto de este ataque, como he dicho, es muy limitado, y no difícilmente puedan realizar un ataque similar a este con los mismos medios nuevamente. Tendrán que inventar otra cosa. Ahora, estamos viendo por un lado cómo Hezbollah queda ahí haciendo básicamente los mismos ataques desde octubre para acá, mientras Irán en su momento también prometió unas represalias muy fuertes a los ataques a las distintas embajadas en Siria o mismo Irán, y bueno, y no ocurrieron. ¿Vos crees, en base a lo que estás diciendo ahora, que a Hezbollah le conviene una escalada mayor, o que les conviene este status quo y mantenerse en una situación así más de tensión? Bueno, antes que nada, te voy a corregir una cosa. Al ataque a la embajada sí hubo una represalia, hubo un ataque masivo, ¿acordás? De misiles y drones de Irán a Israel, que estuvo cuidadosamente calibrado para hacer una demostración de poder que causara costos a Israel, pero no causara bajas. ¿Se acuerdan que Irán mandó, no me acuerdo si eran entre 200 o 300 drones y misiles crucero y misiles balísticos? En la jerga, como decimos, fue telegrafiado lo que iban a hacer, de manera que Israel y sus aliados, Estados Unidos, el Reino Unido, Jordania, diversas fuerzas aéreas y navales participaron en el ejercicio de derribar todos esos drones y misiles crucero, pero al final de todo, algunos misiles, los más avanzados, misiles balísticos, penetraron en Israel y tuvieron un par de impactos en unas bases militares. Eso estuvo cuidadosamente calibrado para hacer una respuesta significativa, pero suficientemente mesurada como para no causar bajas masivas en Israel. Fue una demostración de fuerza. Es decir, miren lo que podemos potencialmente hacer. Especialmente los misiles balísticos son importantes aquí porque son muy difíciles de interceptar, y por la implicancia futuro, un misil balístico en un futuro no muy lejano podría venir con una ojiva nuclear iraní. Es decir, es un mensaje, vamos a decir, un mensaje bastante claro por sus implicancias. Dicho esto, sí, aquí hay dos incentivos que están en tensión. Los incentivos, por un lado, de Irán, y los incentivos de sus clientes. Por clientes me refiero Hezbollah, Hamas, las milicias que están en Siria, en Irak, en Yemen, los hutíes. Esto no tengo una buena fuente para esto, porque esto salió en un podcast, digamos, pero por lo que voy a decir ahora. Pero suena razonable pensar que lo que voy a decir ahora sucedió.
Aparentemente, en algún momento de las últimas 2 semanas hubo una reunión en algún lugar de Oriente Medio, probablemente Qatar, donde representantes de la Guardia Revolucionaria iraní, que es el brazo armado que se ocupa de estas operaciones en el exterior, tuvo una reunión con representantes de todas estas milicias que te acabo de nombrar. Y aparentemente lo que trascendió, como he dicho, trascendió en medios alternativos, así que tomamos con una pizca de sal, pero es razonable, digamos, es plausible lo que cuentan. Durante esta reunión, estos representantes de organizaciones estaban aparentemente muy enojados con los iraníes. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque ellos dicen, nosotros estamos combatiendo, estamos poniendo el cuerpo, si sos Hamas, si sos Hezbollah, nuestra gente está disparando las armas, nuestra gente está muriendo. Nosotros queremos llevar el combate, queremos llevar la guerra al siguiente nivel. Irán está ahí sentado, los iraníes están ahí sentados y desde el punto de vista de ellos diera la impresión como que están aguantando los golpes sin responder. De vuelta, no sé si si este relato es verídico o no, pero es plausible teniendo en cuenta los incentivos de estas organizaciones. ¿Cuál es la respuesta de los iraníes? Muchachos, bajemos un cambio, que si nosotros escalamos y vamos a una guerra más grande, estamos haciéndole el juego a los israelíes, estamos invitando a una retaliación mayor por parte no solo de Israel, sino también de Estados Unidos. Desde el punto de vista de ellos, la guerra está yendo por buen camino, ¿sí? Porque Hezbollah y Hamas están desgastando lentamente a Israel. La economía de Israel está en una recesión muy profunda y no parece que se vaya a recuperar pronto. Israel está perdiendo no solamente PBI, está perdiendo población, también hay gente que está emigrando. Entonces dice, la guerra al ritmo que va no está yendo mal. Entonces podríamos sentarnos a esperar. Para hacer una comparación es parecido a lo que sucede con Rusia-Ucrania, cuando los halcones en Rusia le dicen a Putin, pero ¿por qué dura tanto la guerra? Tírenle una bomba nuclear a Ucrania para mantener a raya a Occidente. Y Putin, tipo más calma, dice, no, la guerra está yendo por buen camino, tardará 1 año más, 2 más, lo que sea necesario, pero no arriesguemos a que la escalada se salga de control. Bueno, Teherán está en este mismo dilema. Teherán está en el dilema de cómo administrar a mis clientes, ¿sí? Que piden de mi apoyo, por un lado, y tratar de mantener la escalada controlada para que no desemboque en una guerra general que tiene consecuencias más impredecibles para todo el mundo. Ahora, en este tira y afloja, es un poco difícil ver, digamos, de qué lado se decantará. Cada vez que Israel lleva adelante uno de estos ataques, inclina más la balanza hacia el lado de escalar. ¿Sí? Entonces los iraníes tienen el desafío de tratar de refrenar a sus clientes, ¿sí? Mientras que los que están en la primera línea de combate, la primera línea de batalla, tienen entendiblemente un incentivo para decir, no, este es el momento, vayamos a la guerra ahora, vayamos por el todo ahora, ¿sí? Así que esta es la dinámica que tienen que, con cuidado, intentar navegar. ¿Que va a haber represalias? ¿Que Irán va a tomar represalias de alguna manera? No lo dudo, pero el tema es cómo las van a calibrar, cuánto y cuándo, ¿sí? Y eso todavía no lo sabemos. Bueno, Federico, hoy 20 de septiembre que grabamos este episodio de Punto Global, pues Israel ha bombardeado Beirut, matando al jefe de operaciones de Hezbollah, Ibrahim Akil. Y esta se suma a otras muertes claves como la de Wissam Antawil, la de el comandante militar Fuad Sukur, también en Beirut. Y sumado a este ataque que nosotros leemos de los pagers, hay un problema, uno, para la reputación de Hezbollah, digamos, en este contexto que es importante en los conflictos, cómo se lee eso, digamos, dentro de la reputación, o Israel todos estos ataques que está dando, que puede, digamos, impunemente seguir atacando y provocando, digamos. Esta sería la lectura adecuada, digamos, que Israel está buscando una guerra, afectando la reputación de Hezbollah y un poco también, o provocando, o por otro lado, diciéndoles, miren lo que podemos lograr. Desde el punto de vista militar operacional, es razonable para Israel intentar degradar las capacidades de comando y control de su organización, de una organización como Hezbollah, ¿sí? Así que uno puede decir, bueno, es muy provocativo que hagan estos ataques en Beirut o que ataquen a gente de calibre como Fuad Shukur o el otro comandante este que murió hace un rato, ahí se me escapó el nombre. Es razonable, ¿sí? Ibrahim Akil, ahí está. Es razonable que Israel tome a esta gente como targets, ¿sí? Así que no necesariamente uno dice es una provocación. Si el ataque de los pagers, un poco más porque afectó o pudo potencialmente afectar a mucha gente inocente, ¿sí? A familiares de los combatientes, y de hecho, de entre los muertos hay varios niños, por ejemplo, hay personas que tuvieron la mala suerte de estar al lado del pager cuando explotó, fue un tanto más indiscriminado. Para mí, una de las señales que me da a entender que Israel tiene una intención de escalar el conflicto, en general, está
en la muerte no de un líder de Hezbollah, sino en la muerte del líder de Hamas, de Ismail Haniyeh. Porque no olvidemos, este conflicto está íntimamente relacionado con lo que sucede en Gaza, ¿sí? Hezbollah está atacando a Israel en apoyo de sus aliados en Hamas, ¿sí? Porque son su enemigo común. Y la muerte de Haniyeh en Irán me pareció, al igual que el ataque a la embajada iraní en Damasco, me pareció que eso es claramente un ejercicio de provocación, ¿sí? El caso de Haniyeh especialmente porque Haniyeh era uno de los máximos líderes de Hamas, pero no solamente eso, hay un consenso de que era uno de los principales negociadores con Israel. Y nada, cuando un país está en guerra con otro país o una organización, uno puede estar matando a un montón de gente, pero si realmente quiere negociar de buena fe, no matas al interlocutor diplomático. Y menos en una situación simbólicamente tan, vamos a decir, embarazosa como el día de la asunción del nuevo presidente iraní, especialmente un presidente iraní que se cree, es, aunque sea en parte, más moderado que el anterior. Así que eso y el ataque a la embajada me parece que son señales claras de que el gobierno israelí está buscando provocar un conflicto mayor. Después, como decíamos, los comandantes otros comandantes de Hamas o de Hezbollah que murieron, que tenían funciones más estrictamente militares, son targets legítimos y uno puede discutir si qué tan provocadores o no los daños colaterales que causan los ataques. Por ejemplo, el ataque de hoy en Beirut fue aparentemente un ataque con misiles, digamos, lanzados desde aviones, generan daños colaterales y bueno, ahí entra uno al debate de si esos daños colaterales son aceptables o no, si son proporcionales al target que fue eliminado. Ahora, Federico, para ir cerrando como última pregunta, ¿qué es lo que ves en las próximas semanas? ¿Qué crees que puede ocurrir? ¿Cómo desemboca todo este conflicto? La respuesta honesta es que no tengo idea y cualquier analista que te diga exactamente lo que va a pasar no sabe de lo que habla o te está queriendo vender algo. Uno puede plantear diversos escenarios, ¿sí? Yo puedo decir, a ver, digas un rato cuáles son los incentivos que tienen ambos actores, ¿no? O sea, hay incentivos razonables desde el punto de vista estratégico para Israel para intentar escalar el conflicto. Uno puede decir, tal vez están calculando mal, yo creo, por mi postura personal, yo creo que Israel está haciendo un cálculo equivocado con respecto a su propia fuerza militar y con respecto a la capacidad de Estados Unidos de apoyarlo frente a un adversario, frente a Hezbollah, viste, una guerra más amplia. Sí. No soy solo yo, hay otros analistas militares que tienen los temas de fierros mucho más claros a nivel técnico que yo, que creen que hay un riesgo muy importante de que Israel pierda una guerra con Hezbollah. Así que es un riesgo importante. Pero tengamos en cuenta de que estamos en una situación muy dinámica donde todos están tomando decisiones en base a las decisiones que toman sus adversarios. Así que yo no tengo línea directa con Hassan Nasrallah como para saber qué tipo de represalia piensa tomar. Sabemos que tiene incentivos a tomar represalias porque, bueno, esa es su función, nosotros tenemos que proteger al Líbano, sí, a nuestra gente de lo que ellos llaman la ofensión, de la agresión israelí, ¿sí? Entonces, si se comen un golpe tras otro y no actúan, tarde o temprano la gente dice, bueno, ¿para qué lo estamos apoyando? ¿Sí? ¿Qué clase de credibilidad tienen? Así que tienen incentivos ellos y todos sus aliados y los iraníes tienen incentivos para tratar de hacer algo, responder de alguna manera, pero están en el dilema de cuál es la mejor manera, cómo es la mejor manera de que calibramos esto. Si ellos son conscientes de que Israel tiene interés en escalar el conflicto, bueno, ¿qué haces? ¿Le haces el juego a Israel? ¿Respondés como si israelíes quieren que respondas? Y es un riesgo. Tal vez los israelíes están mejor preparados de lo que Hezbollah está calculando. Tal vez Hezbollah está mucho mejor preparado de lo que Israel calcula. No tenemos muy buenos puntos, muy buenos datos para analizarlo, por lo menos no lo que hay disponible públicamente en open source. Yo me inclino a ver, hay algunos puntos que nos permiten orientarnos un poquito. Uno es la ofensiva en Gaza, por ejemplo, ¿sí? Por más que digan que ha sido exitosa y victoriosa. En general, digamos, no hay un consenso de que gran parte de Hamas sigue existiendo en los túneles y reciben más y más. Cada bomba que cae en Gaza genera más y más voluntarios dispuestos a unirse a Hamas.
Así que ese problema no está resuelto, puede estar controlado, como decía hace un rato, por un corto plazo o mediano plazo, pero es un tema que esté resuelto. Bueno, el caso de Hezbollah, multiplíquese eso por varias veces. Hecho su adversario mucho más peligroso. Así que veremos qué sucede en las próximas semanas. Yo apostaría, esto es una opinión que puedo estar muy equivocado, yo apostaría, si yo estoy en Israel, a esperar a que pase la elección en Estados Unidos y ver qué sucede entonces. Porque si una guerra grande se lanza antes, es un poco difícil de predecir qué impacto tendría sobre el sistema político estadounidense en este momento. Hace un rato lo comentaba con un colega. ¿Qué sucede si, como resultado de esta guerra, Kamala Harris tiene la oportunidad de convertirse en comandante en jefe exitosa y mejorar su imagen frente a Trump y ganar las elecciones en noviembre? ¿Está eso en el interés del gobierno actual israelí? ¿O está en su interés dejar que gane Donald Trump y negociar con un presidente mucho más amigable para con Israel? Es una pregunta abierta. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Muy interesante todo y muy entretenido el análisis. Gracias. Antes de finalizar el episodio, los y las invitamos a unirse al canal de WhatsApp del SERI, donde pueden encontrar todas las novedades, los eventos, los seminarios y las actividades que realizamos. Y por supuesto, los episodios de Punto Global. El enlace lo encuentran en la descripción del episodio. También queremos recordarles que en las diversas plataformas de podcast pueden dejarnos sus comentarios sobre nuestro episodio. Pueden hacerlo en plataformas como Spotify o eBooks. Y por supuesto, recuerden que pueden encontrar Punto Global en tu plataforma favorita de podcast. En este episodio de Punto Global, Gastón Sedner y Alejandra Sardón hicieron la investigación. La edición fue por Ana Esquivel. Los artes por Alejandra Sardón. La conducción por Alejandra Sardón, Gastón Sedner y quienes habla Guillermo. Nos encontramos en un próximo episodio de Punto Global. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales. En Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, en Twitter o X @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.